Pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno. Y hoy hemos declarado que eres el Dios de lo imposible, Señor. Y eso lo creemos en ese día. Eres el Dios de lo imposible. Así que en ese día pedimos que tu palabra, que hace lo imposible, sea depositada en nuestra vida. Y que venga a ser un buen árbol de buen fruto en cada área de nuestro corazón. En este momento te lo pedimos, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, por toda la obra que tú estás haciendo en medio nuestro. Y yo te pido que tu palabra sea como una espada de doble filo, Señor. Que traiga una bendición, que separe lo que yo creo y lo que debo creer en ti en ese día. Fírmanos, Señor, y pedimos una bendición, no solamente sobre nosotros, claro que sí la deseamos, pero también deseamos una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Nunca nos hemos considerado mejor que nadie, Dios, nunca. Y en este día pedimos por ellos porque queremos avanzar un solo reino y es el tuyo. Junto con ellos también te lo pedimos hoy en el poderoso nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén, amén. Amén. Qué tremendo. Vaya al libro de Hebreos. Vaya al libro de Hebreos capítulo 10, ya usted lo sabe, ya casi estamos terminando el libro de Hebreos y vamos en el libro de Hebreos capítulo 10 y vamos a entrar. Para aquellos que son nuevos tal vez en nuestra iglesia, nosotros estudiamos libros de la Biblia y lo hacemos versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Así nos ha enseñado la palabra de Dios nuestro pastor fundador con su sabiduría, y así lo hemos hecho por muchos años desde que comenzamos. Y yo quiero que hablemos un poquito algo que usted y yo realmente necesitamos, y es la frase es esa misma: lo que más necesito. Lo que más necesito. Yo no sé usted, pero yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, de hecho estaba hablando con mi hijo recientemente, él estaba haciendo sus tareas, y yo recuerdo cuando estoy viendo sus tareas de matemática y digo, wow, yo no recuerdo nada, casi nada de eso, me recuerdo cómo hacerlo, tendría que volver a estudiar o a repasar para ayudarle a hacer su tarea. Y me dice él, sí, yo no sé, lo que dijimos todos cuando fuimos a la escuela, yo no sé para qué estoy haciendo todo eso porque no lo voy a utilizar en la vida. ¿Lo dijo usted, sí o no? Ay, mira, estos mentirosos no levantaron la mano. Todos nosotros en algún momento nos encontramos con lo que decimos, ¿para qué estoy haciendo eso? Es decir, ¿para qué sirve toda la inversión de mi tiempo, de mi emoción, etcétera, etcétera, etcétera? Pero todo eso viene a edificar mi vida en una manera o en algo, viene a agregar a mi vida de una manera increíble. Y hay una palabra en la palabra de Dios realmente para todos nosotros que es súper, súper importante, y es la palabra paciencia. Y esa palabra paciencia es una palabra tan importante, de hecho, usted se recuerda, yo no sé si en su país lo hicieron, pero en mi país había un anuncio, porque había, tú sabes, contra la violencia infantil, decía, no se disguste, sino respire profundo y cuente hasta cuánto. Usted cuenta también, usted sabía. Respire profundo y cuente hasta 10. Antes de disgustarse, antes de hacer un desorden, tenga paciencia. Y la paciencia es un elemento tan importante. Yo me sorprendí cuán importante era al leer este versículo, porque realmente no lo había estudiado a capacidad o a cabalidad. Tan increíble como la palabra de Dios nos invita a tener paciencia. De hecho, mire, tengo aquí unas imágenes que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo tener paciencia. La tengo aquí las imágenes, no sé si funcionó la cuestión, si la tengo, sí o no, me ayuda. Oh sí, aquí están, mírela ahí. Dice ahí, paciencia, paciencia, para no darle con una chancla en la cabeza. ¿Le rima esa? A ver, ¿cuál es la otra? Hay otra que dice así: Dios mío, dame paciencia con las personas que amo. ¿Cuántos necesitan eso, verdad? Porque a veces inclusive con la gente que amo, con las personas que más interactúo. La próxima imagen. Dice lo siguiente, dice, Señor, dame paciencia. Hay gente que me irrita demasiado, ¿verdad? No mire a nadie en la iglesia, por favor, cálmese, lo sugiere Stanley. ¿Cuál es la próxima imagen? Dice lo siguiente. Dice así: el día que Dios repartió la paciencia, ¿dónde estaba yo? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? Digo, ¿por qué a mí no me tocó en el reparto, verdad? Pero esta realmente me gustó. Esta última imagen dice así, lo pongo aquí en el centro, dice, Dios, dame paciencia porque si me das fuerza lo mato. Creo que todos estamos en esa, ¿no? Ay. ¿Por qué somos impacientes? ¿Qué cosas nos llevan a nosotros a vivir una vida de impaciencia? Y realmente la impaciencia es algo que sucede en nosotros porque todo el mundo es paciente a diferente nivel. Yo, gracias a Dios, he sido rodeado de mujeres pacientes. Mi mamá es una mujer súper calmada, mi esposa también es una mujer súper calmada, toma el día con
con una paciencia increíble. Inclusive a veces ella me dice, déjame manejar para que tú descanses. Pero no descanso tampoco porque voy manejando yo del otro lado también. ¿Cuántos hombres manejan del otro lado también? Y pisando la cuestión, dale acá y todo, ¿verdad? Gracias, hombres, por apoyarme, gloria a Dios. Pero cada uno de nosotros tiene un nivel distinto. Hay personas que su personalidad es paciente, pero hay otros que debemos aprender a la capacidad de lo que Dios desea para cada una de nuestras vidas. Pero ¿qué nos lleva a la impaciencia? Muchas veces los celos, el éxito de otra persona. Sentimos que, ¿verdad?, otra persona está siendo exitoso y yo no, y por lo tanto me impaciento en mi propia vida con los demás porque no estoy ahí. Tal vez frustración personal, expectativas que yo he puesto en otras personas para que sean como yo, para que hagan las cosas como yo las deseo, para que funcionen a mi manera, y me impacienta porque no lo hacen a mi manera. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Cuántos hemos pasado por eso? Todos tenemos una forma de hacer algo. Aquellos que están casados principalmente, todos sabemos que para que el matrimonio funcione, ambos tienen que dar de su parte. Ella cambia en alguna manera, yo cambio de otras maneras, porque si es solamente a mi manera, la cosa no funciona. Qué silencio, no diga amén, para que no se vaya caminando para su casa. Orgullo, el orgullo nos impacienta. Sentimos que somos mejor que alguien, que estamos en una mejor posición que alguien, por lo tanto esa persona debe darme mi puesto, debe darme la posición que yo supuestamente me merezco, y el orgullo me lleva a ser impaciente. ¿Qué tal eso? Falta de resultados. A veces pensamos, bueno, yo debía estar en este lugar en la vida, yo debía avanzar en la vida de esa manera, y como no tengo los resultados que deseo, me siento impaciente en la vida. Y eso nos pasa a absolutamente todos nosotros. En algún momento de la vida hemos llegado a un nivel de impaciencia que nos afecta. Nos afecta con nuestros hijos, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, empresas, negocios que tengamos. Las cosas no avanzan a mi manera. Pero la realidad es esa, es que la palabra de Dios me enseña, escuche esto, que lo que más necesito en la vida es paciencia. Es impresionante. Yo nunca lo he visto de esta manera. Haz estudiarlo juntos. Vamos a aprender juntos sobre la paciencia. Por eso el mensaje va a tomar 4 horas, porque hay que darlo despacio. Hebreos 10, 35 y 36. Hebreos 10, versículo 35 y 36 dice: no perdáis. Diga conmigo, no perdáis. No, pero ya se durmió. A ver, no perdáis. Ok, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Wow. La Biblia nunca exagera. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ese versículo es explosivo, es impresionante. Tiene un contenido para nuestra vida que es transformador. Ese versículo solamente me acaba de dar una lección de la vida súper impactante. Y yo quiero que usted y yo aprendamos juntos. Dice, porque os es necesaria la paciencia. No está poniendo que es tal vez, que debemos. No, dice que es necesaria. Para nosotros avanzar es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué tan poderoso es esta frase? Estudiando la palabra de Dios, la palabra en griego, realmente lo que me interesó hacer estudios para aprender personalmente, pero quiero traerse. La palabra en griego para paciencia es hupomonei, y esa palabra significa algo tan increíble. Significa constancia con expectativa. Constancia con expectativa. La palabra en griego, cuando la Biblia dice paciencia, dice, sé constante con expectativa. Es decir, que yo hago lo mismo con la expectativa de que voy a obtener el resultado que dice que debo obtener. Wow. Por eso hay que tenerse paciencia a uno mismo en la vida cuando hace las cosas. Todos. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Y van al gimnasio, y a los 3 días ya se están empezando a ver cómo va la cosa. Paciencia. Paciencia, paciencia. Es tan importante eso. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal? Le soy bueno al esposo, a la esposa 2 días, 3 días y ya con eso pues ya me superé. No, paciencia. Toma tiempo. Hay días buenos y días malos, porque os es necesaria la paciencia. Sé paciente contigo mismo. ¿Qué tal si estás luchando con un vicio, con una situación, con una debilidad en tu vida y te estás golpeando tú mismo por la cuestión en que estás metido? Cuando Dios está diciendo, ten paciencia,
para que obtengas el galardón. ¿Está conmigo? Una expectativa, una constancia con expectativa. Me gusta otra definición de la misma palabra, hupomone, dice lo siguiente, dice, otra manera de decir paciencia es alegre en la espera. Esa no me gustó. Alegre en la espera. Uy, ¿usted se imagina? Mire, si hay algo, el pastor Vladimir no está aquí hoy, pero ese señor, no creemos en santos, ¿verdad? Pero le voy a prender una velita al pastor Vladimir. Se está viendo por televisión ahí en su casa. Yo me río con él porque él trabaja en Los Ángeles. Y él se va a Los Ángeles todos los días, sale de su casa a las 4:30 de la mañana hacia Los Ángeles. En días pasados, cuando regresé de uno de los viajes, me tocó manejar, dejé mi carro parqueado en el aeropuerto de Los Ángeles y aterricé a eso de las 3:30, 4 de la tarde. Y cogí el shuttle, fui al parqueo, agarré mi carro, ya usted se imagina, 4:30, 5 de la tarde. No llegué a mi casa hasta las 8 de la noche. Llamé a mi esposa como 3 veces para que orara por mí. Mi amor, ora por mí, Padre. Intercede, que ya no aguanto. Yo he escuchado todos los programas de radio, he puesto todas las canciones de Cristín de Clario, no me calmo. Olvídate esa cuestión, ya me voy a salir de aquí. Horrible, horrible. Entonces uno se desespera en una situación como esa porque uno ve la vida pasar. Pero parte de la paciencia es esperar las cosas con alegría, es tomar las cosas con calma. Y eso es más fácil para aquellos que tienen la personalidad paciente, pero para aquellos que no tenemos una paciencia muy grande, necesitamos aprender lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ese versículo es clave. Y ese versículo me recuerda a alguien, me recuerda al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era tan interesante porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud por 450 años, más o menos por ahí. 450 años estuvo en esclavitud en Egipto. Vinieron generaciones y fueron generaciones. Pasaron una vida horrible. Y dice que el clamor de ellos subió hasta la presencia de Dios y Dios elige a Moisés para que lo saque. Moisés va y hace milagros increíbles por la mano de Dios para traerlos a ellos a una vida mejor. Escuche esto, todos aquellos que vivimos en esta época, en el Nuevo Testamento, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, Egipto es la reflexión de su vida antigua, de su vida antes de Dios. Y la tierra prometida es nuestra vida con Dios, llegando obviamente en su culminación en el cielo. Así que esa es la interpretación. Y cuando Moisés viene y los saca a ellos de la tierra de Egipto, pasan muchísimas dificultades, pero todas ellas las pasan viendo la gloria de Dios. Salen corriendo, salen ricos. Escuche eso. Dios le dijo, miren, agarren prestado de todos sus vecinos egipcios, agárrenlo todo y se lo llevan con ustedes. Y dice la palabra de Dios que se lo llevaron todos, salieron ricos de la tierra de Egipto. Cuando llegan frente al mar, comienzan a decir ellos, hey, ahí viene el ejército egipcio aquí detrás y al frente tenemos el mar. Inmediatamente comenzó la cuestión. ¿Para qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Mira, nos sacaste de allá para llevarnos a morir. Espérate, pero se estaban matando con trabajo del otro lado y ahora te vas a quejar. Calma. La cuestión es que Dios abre el mar. Usted conoce la historia del Mar Rojo. Cruzan, Dios desvanece a los egipcios, cruzan hasta el otro lado en camino hacia la tierra prometida. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice lo siguiente, que el camino desde esa orilla hasta la tierra prometida, hasta la orilla de la tierra prometida del Jordán, debería tomar 11 días. Pero usted y yo sabemos que ellos duraron 40 años. Y hay mucho que se puede enseñar sobre eso. Pero el pueblo de Israel estuvo feliz de salir de Egipto, pero no tuvo la paciencia para llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel estuvo feliz de salir de Egipto, pero no tuvo la paciencia para llegar a la tierra prometida. Y muchos de nosotros nos encontramos en ese lugar en nuestra vida. Que estamos felices de haber llegado a los pies de Cristo o de haber salido de una situación, pero no tenemos la paciencia para llegar a la culminación de lo que Dios tiene para nosotros, para poder obtener el resultado completo de lo que Él ha preparado para nuestra vida. Y eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarnos a través de ese versículo. Que tengamos la paciencia para llegar a cumplir todo lo que Dios tiene para mí. ¿Está conmigo en ese día o ya se asustó? ¿Para qué necesito la paciencia? Número uno, 3 cositas básicas sobre la paciencia que quiero cubrir con ustedes. Número 1, la paciencia produce carácter. La paciencia produce carácter. Todos queremos cambiar, pero el cambio es un proceso del tiempo. Todos queremos cambiar, pero el cambio es un proceso del tiempo. Y la paciencia produce carácter.
trabaja en nosotros para obrar de una manera increíble en cada uno de nosotros. Y yo soy testigo, y usted sabe que nunca se lo escondo, que yo he sido un proceso. Yo no puedo estar aquí al menos que Dios haya lidiado conmigo en muchas áreas de mi vida, inclusive todavía lo está haciendo. Y para todos nosotros eso es importante, porque ese es el proceso. Yo tuve que aprender a ser paciente en mi familia, tuve que aprender a trabajar con mis niños. Yo recuerdo, siempre le cuento la historia, Ethan el mayor, recién nacido. Honestamente, yo siempre digo a las personas que tienen bebé, el primer mes cuando nace el niño, yo pensé, hasta aquí llego, mis hermanos, me van a enterrar hoy mismo. Es decir, yo estaba desesperado, no dormía, ya no sabía qué hacer, tenía que irme a trabajar, dejar a la esposa, una pobrecita con todas sus puntadas. Es decir, yo estaba vuelto loco, no sabía qué hacer, era una locura lo que sea. Yo pensaba, no, pero ¿cómo la gente sobrevive a esta cuestión? En uno de estos días, mi hijo mayor nació con el reloj al revés. Las hermanas se van a relacionar a eso. El hombre se dormía de día, no importa lo que hacía mi esposa pasaba las aspiradoras al lado del niño para que se despertara como si nada. Pero era increíble, daban la medianoche, ¡ping! Y se despertaba el hombre, vamos arriba, comience la fiesta. Imagínense, yo tenía que irme a trabajar temprano. Y una noche de esa, ella ya, la pobre, ya no podía, lo había atendido todo el día, así que yo me desperté, estoy ahí, y bueno, pongo la televisión, ya casé de televisión, apago la televisión, son como las 2 de la mañana, y él arranca a llorar, y digo, Padre, ayúdame, Señor, que se duerme este muchacho. Me desesperé, ¿verdad? Pero yo recuerdo que esos tiempos, cuando yo lo veo ahora 15, 14 años después, solamente son memorias que ni siquiera son memorias dolorosas, son memorias jocosas, ¿sí o no? Porque la paciencia produce carácter. Te ayuda a ver la vida desde otra perspectiva que no la había visto antes. Hebreos 10:36 dice así, porque os es necesaria la paciencia. Puedes decir conmigo, necesito paciencia. 1, 2 y 3, necesito. Todos nosotros la necesitamos. Dice, porque os es necesaria la paciencia. La paciencia está trabajando en tu vida para algo. El libro de Romanos lo explica de la mejor manera. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo comienza a decirlo de esa manera, que es buenísimo. Dice así, Pablo dice en Romanos 5, del 3 al 5, en la versión internacional, dice, y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento. Está hablando de la conexión de nosotros con Jesucristo. Porque sabemos que el sufrimiento produce, la palabra perseverancia es la misma que paciencia. Puedes sustituir la palabra paciencia por eso. Porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia. Yo estaba sufriendo con mi hijo, estaba sufriendo falta de sueño, frustración, pero ese sufrimiento produjo paciencia. Produjo en mí aprender a ver al niño con otros ojos y no solamente a lo que me beneficia a mí. Poder crecer, ser una persona adulta y entender que el niño de 1 mes es simplemente está reaccionando a su naturaleza de bebé. ¿Está conmigo? Pero yo no sabía eso, era mi primer niño. Nadie me dijo, no había un libro para esta cuestión. Solamente me lo entregaron y me dijeron, sí, tienes un varón. Y yo, ok, gracias. ¿Entiende? Y había que aprender, pero produjo algo, produjo perseverancia. El sufrimiento que usted está pasando hoy produce perseverancia, produce paciencia. Y a veces no lo queremos, pero déjeme decirle que la mayoría de nosotros en este lugar, si no todos nosotros hubiésemos dicho, eso es verdad, pastor. Yo pasé dificultades y ahora veo la vida con otros ojos. Ahora veo la vida con ojos distintos. Y yo creo que la paciencia de mi mamá es parte de eso. Ella ha pasado tantas dificultades en su vida que ya la vida le da otro tono. Es decir, si hemos pasado dificultad y sobrevivimos, lo próximo no tiene nada que ver. Seguimos avanzando adelante porque el sufrimiento produce perseverancia en nosotros. Perseverancia es lo que nos da la fuerza para seguir avanzando. Es por eso que la gente que levanta pesas, pueden hacerlo porque los músculos necesitan la resistencia para fortalecerse. Igualmente en su vida, usted lo necesita. Siguiente versículo dice, la perseverancia o la paciencia produce entereza de carácter, es decir, un carácter completo. Y la entereza de carácter, el carácter formado, da esperanza. Wow, cuando usted ha formado su carácter, hay una esperanza en su vida de una manera increíble. Y la esperanza, dice, y esa esperanza no nos defrauda, dice la palabra de Dios. Cuando usted tiene esperanza, no va a quedar avergonzado, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Qué cosa tan hermosa. Yo quiero que usted tenga esta frase en mente, escuche bien.
Dios hace grandes cosas en un momento, pero la obra duradera de Dios, Él la hace sobre el tiempo. Dios hace grandes cosas en un momento, pero la obra duradera en su vida, Dios la hace sobre el tiempo. Dios abrió el mar rojo en un instante, pero el corazón de Israel cambió en 40 años. ¿Se escuchó lo que yo dije? David fue ungido para rey en un instante, pero no pudo ser rey hasta 13 a 15 años después. José recibió una visión de ser una gran persona, pero 17 años después fue cuando llegó a serlo. Porque en el momento Dios hace cosas grandes en tu vida, pero es en la paciencia y en el tiempo que Dios desarrolla lo que está haciendo en tu vida. Y necesitamos la paciencia para hacerlo. Segunda cosa, la paciencia trae el premio. Es con paciencia que usted y yo vamos a obtener aquel premio que Dios nos va a dar. Es con paciencia que usted y yo vamos a obtener aquellos que deseamos. Es decir, la paciencia nos ayuda a obtener el premio. Voy a leer Hebreos 10:36, tal vez no esté en la pantalla para usted, pero se lo leo. Dice así: porque os es necesaria la paciencia. Mire la segunda parte, dice: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lo repito, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos? Es que vivimos en una sociedad que desea el beneficio de la inversión inmediatamente. Inmediatamente. Deseamos el beneficio de la inversión rapidito. Y en Dios es un proceso de paciencia que Él hace en nuestra vida, formándonos a cada uno de nosotros. Es decir, en el diezmar, en el dar, pastor, estoy diezmando y mire, ¿sabe qué? Yo he pasado años a veces donde aún mi fidelidad, no estoy viendo un milagrazo del otro mundo y se abrió el cielo, no, pero viene de repente un momento y Dios se manifiesta. Porque Dios prueba ambas cosas. ¿Estás dando para que yo te devuelva como si fuera la lotería espiritual? Me metí en problemas, déjame hablar de este lado. Es decir, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? O lo mismo, amar a una persona. Oh, ok, yo lo amo. En el momento que te falló, y le entras, se arrematan. Es decir, es un desarrollo, el sufrimiento. Lo que sucede, lo que se hace, lo que se trabaja, es algo tremendo. Yo le voy a ser honesto, es decir, yo le he dicho a mi esposa eso, sería muy difícil para yo comenzar la vida otra vez y de nuevo con ella, porque ya los últimos ya vamos a cumplir 16, 17 años, es decir, volver a conocer a otra persona y coger moratones de nuevo, no vale la pena, mi hermana. Tranquilita y nos arreglamos, con paciencia. Toma un proceso para cada uno de nosotros ir creciendo en esas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, una vez más, por su impaciencia, perdieron la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que todos los que salieron de Egipto, absolutamente todos, excepto 2 personas, Josué y Caleb, todos murieron. Todos. ¿Usted se imagina eso? Después de pasar todos esos años de esclavitud, de ver a Dios abrir el mar rojo, de ver a Dios derramar pan del cielo, de ver a Dios derramar carne del cielo, de ver a Dios hacer que tus hijos le crecieran la ropa y los zapatos, no tenían ni que comprárselo. Gloria a Dios por eso. Ese plan lo estoy esperando, todavía no se me ha manifestado, pero por ahí vamos. Después de ver todo eso, como quiera se disgustaron con Dios. ¿Se imagina usted? Y dice la palabra de Dios que ninguno de ellos, incluyendo a Moisés, qué triste, no llegaron a la tierra prometida. Y fue la impaciencia lo que los desesperó. Hebreos 6 lo dice de esta manera. Hebreos 6 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, lo mismo que hablaba Romano. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe, mire la combinación, por la fe y ¿cuál es esa palabra? La paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Dios, yo te creo aunque no lo veo hoy. Dios, yo voy a seguir creyéndote. Dios, yo sigo avanzando. La fe, la paciencia. Dios, qué bueno, tu palabra dice que tú vas a hacer cosas grandes. Tu palabra dice que tú provees. Gracias, Señor, por la fe y la paciencia. Gracias, Dios, que tú quieres alcanzar a los que están perdidos. Gracias, Señor, con fe y paciencia vamos a obtener las promesas que Él tiene para nuestra vida, mis hermanos. Dios no es un microondas, porque la obra duradera de Dios toma tiempo.
Toma tiempo. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy día, pero siento en mi corazón que Dios está hablando a ti en un área de tu vida. Toma tiempo a avanzar en Dios. Y eso es algo increíble. Yo le puedo decir algo. Lo bueno de ver esto es que cuando yo veo mi vida en el pasado, no estoy donde estaba. Tal vez no he avanzado tanto como quiero, pero qué bueno que todavía no estoy allá. ¿Está conmigo? Qué bueno que todavía no estoy allá. Y es súper importante que hagamos eso. 2 cosas hasta ahora hemos visto y quiero llegar a la última por hoy. ¿Tiene paciencia conmigo? Sí. Ok. La paciencia produce carácter. La paciencia trae el premio. 3 y último por hoy. La paciencia es necesaria para el cristiano. La paciencia es necesaria para el cristiano. Es una virtud súper importante para toda persona que se dice ser cristiano. Toda persona que dice ser cristiano tiene que entender que debe trabajar en esa área de su vida. Debe crecer en la paciencia. Toda persona. Y esto es súper, súper importante para nosotros que lo hagamos y que Dios obre en nuestra vida. Es algo que Dios ha trabajado conmigo y creo que es normal en todos los hombres por nuestro carácter. Por lo regular en el hombre, por ser una persona emprendedora que quiere trabajar, tiende a ser un poquito más agresivo en su personalidad. Pero Dios desea que nosotros operemos en paciencia también. Que muchas veces la energía que ponemos en nuestras empresas son súper importantes, pero necesitamos convertir esa energía en energía de paciencia hacia nuestras esposas y nuestros hijos, en amor y ternura y comprensión y dirección. ¿Está conmigo? ¿Qué tal paciencia para uno mismo? En nuestros errores, en nuestras frustraciones, cómo Dios cambia en esa herencia, cómo crezco, porque la paciencia es una virtud importantísima para toda persona que se dice ser cristiano. Toda persona hoy día que se dice cristiano, Dios nos está invitando a que desarrollemos esto. Mira, te voy a dar varios lugares donde la Biblia va acerca de quienes necesitan paciencia. Si tú quieres ser un líder en el caminar de Dios, necesitas paciencia. Tito 2:2 lo dice así. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Es decir, que para ser un líder dentro de la vida cristiana, de la iglesia, la palabra de Dios nos llama a ser sobrios, a ser gente seria. No significa que no juguemos y que no hagamos chistes, pero gente que entiende lo que es seriedad. Ser prudentes, ser sanos en la fe, no traer doctrinas extrañas, no abandonar las cosas que Dios ya tiene explícita. En el amor, tener amor con las personas y ser paciente con las personas. ¡Wow! Increíble eso, que Dios nos invita a ello, a crecer en todas las áreas. Y déjenme decirle, mis hermanos, es súper importante eso, porque todos debemos crecer en ella. Está conmigo en ese día, en la oración. Si usted quiere ser importante en esto, Dios lo llama a ser paciente en ella, en la oración. Salmos 41 dice, pacientemente esperé. ¿A quién? A Jehová. Mire qué precioso. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios, es que ayúdame, Señor, mira, bueno, ni modo, vámonos, ya lo oré, el Señor sabe. Hay días que pueden ser así, pero el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Hay días donde yo no le pido nada a Dios. Voy a mi tiempo de oración, me siento con un lapicero, mi libro, y ahí está. Si Dios quiere hablarme, me dirige a un versículo, lo leo, lo presento para mi vida. Porque este salmo es importante. Dice, cuando yo le esperé paciente, inclinó a mí y me oyó. Y me oyó. Le digo yo a usted, si usted está hablando con alguien y usted comienza a hablar y la persona sigue hablando, haciendo aquello, ¿qué usted hace? Da la vuelta, gracias por ser honesta a una persona. Así es. A veces yo llamo a mi esposa, está cocinando algo, está agarrando el teléfono y yo le digo, es que estoy haciendo, ok, pues te llamo después. Y la razón por la que digo eso es porque ella está ocupada, no va a poner atención, tal vez a lo que necesitamos hablar. Mejor te llamo después, no hay problema. Cuando tengas el tiempo, pues Dios desea lo mismo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, ok. Ya Él entiende que yo estoy interesado en una conexión con Él. Está conmigo en ese día. Súper importante eso, la paciencia aún en ese tiempo de oración para nosotros. ¿Qué tal esa?
Paciencia para ganar almas. Hay que ser paciente para ganar almas. A veces toma tiempo, toma años, toma un proceso, toma diferentes conversaciones. Inclusive el alma de uno. Jesús está hablando acerca de ello en el libro de Lucas, si no me equivoco, con los discípulos. Y le dice lo siguiente, el libro de Lucas capítulo 21 le dice así a ellos: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Wow. Ese versículo acaba de decir que para usted poder conquistar sus emociones, quién es, su vida, llegar a lo que Dios tiene, va a tener que ser paciente con usted mismo. Con vuestra paciencia, usted gana su propia alma. Y también obtiene las demás. Y eso es tan importante para cada uno de nosotros, que veamos a Dios de esa manera. Y esa es la razón de la invitación de Dios para que desarrollemos paciencia en nuestra vida. Esa es la razón por la que Dios desea que obremos en esta área de nuestra vida. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 4 lo dice de esa manera. Dice así: mas tenga la paciencia su obra ¿cómo? Completa. ¿Su obra cómo? Despiértese, hombre. ¿Su obra cómo? Completa. Para que seáis perfectos y cabales, o capaces, cabales, sin que os falte cosa. Wow. La Biblia acaba de decir que con la paciencia usted es la mejor versión de su persona. Con la paciencia usted es la mejor versión de su persona. El libro de Santiago dice, es súper importante que usted permita que la paciencia haga la obra en su vida. Porque cuando la paciencia hace la obra en su vida, usted va a ser la persona que ha deseado ser todo este tiempo en su vida. Yo no sé usted, pero a mí me alegra eso. Y yo espero que Dios obre mi vida de una manera increíble. Pero recuérdese que el sufrimiento es lo que produce la paciencia. Es el trabajo de la obra en ello. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hoy usted haga lo siguiente: usted sea paciente con usted mismo, paciente con los demás, paciente con la situación alrededor. Porque todo cristiano, toda persona que dice ser cristiano, es vital crecer en esta área de su vida. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas grandes en un momento, pero la obra de Dios que perdura, Él la hace a través de los tiempos. Y hoy día esa es la obra de Dios en tu vida, que tú seas paciente en lo que Él está trabajando contigo y en cada área de tu vida. Si Dios te habló hoy, dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece, amén. Esa es nuestra tarea. La semana que viene tenemos un invitado, pero cuando semana subsiguiente, cuando regrese, quiero terminar ese tema de la paciencia. Y es esto: yo quiero que tú comiences a ver en qué áreas de tu vida eres impaciente en las próximas semanas. Si te sucede y te recuerdas, escríbelo. Y creo que lleves eso a la oración con Dios, a oración con el Señor. Llévale eso delante y dile: Dios, ¿por qué es que cada vez que me pasa eso me desespero? ¿Por qué es? ¿Por qué es cada vez o que esta persona me dice eso, me desespero? ¿Por qué? Y permite que Dios obre en su vida. La mayoría dice: ay no, pastor, deje eso ahí en lo oscuro, nadie quiere, no se meta con eso. No soy yo, es Dios que quiere agregar paciencia a tu vida y quiere transformar tu vida. Así que ese es el reto de esta semana. ¿Cuál es el reto de paciencia? Padre, dame paciencia con este pueblo, Señor. Ese es mi reto. Ok, esta semana usted va a evaluar en qué área estoy yo perdiendo todos los cabales. Y pídale a Dios que obre en ella. ¿Está bien? ¿Podemos hacer eso, iglesia? ¿Sí? Ok, perfecto. Confíele a Dios en eso.